Muy buenas tardes, días, noches, docente. Yo soy el alumno Sergio Gracián Quiroga Astorga del curso de Individuo y Medio Ambiente de la carrera de Derecho. A continuación, voy a explorar el tema que ya se exploró en el anterior video de, del avance del portafolio número 1. Y ahora veremos lo que es el avance del portafolio número 2 en lo que respecta a causas y consecuencias del impacto ambiental que según el que yo elegí, en la selva baja del Perú. Primero veamos las causas del impacto ambiental en la selva baja del Perú. La deforestación. La causa es la expansión de la agricultura y ganadería, la tala ilegal de árboles y la construcción de infraestructura como carreteras y represas. La fuente para afirmar esto es el Ministerio del Perú, MINAM, y este ha reportado que entre el 2001 y el 2019, la Amazonía peruana perdió más de 2 millones de hectáreas de bosque debido a la deforestación. Veamos otro, que es la minería ilegal. La causa es la extracción ilegal de minerales, especialmente oro, que es una de las principales causas de degradación ambiental. La minería utiliza mercurio, que contamina ríos y suelos. Y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, la minería ilegal ha aumentado significativamente en las últimas décadas, afectando vastas áreas de la Amazonía peruana. Y más que todo porque la minería ilegal, es una actividad que está muy enquistada en nuestro país y que muchas veces el Congreso de la República o el mismo gobierno no da oportunidades a la formalización de estos mineros informales, pues se ponen muchas trabas legales para que esto pueda suceder, muchas trabas, mejor dicho, administrativas para que esto pueda darse. Tenemos otro que es el cultivo de coca. El cultivo de coca para la producción de la cocaína ha llevado a la deforestación y al uso de químicos nocivos en la selva. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida ha documentado el impacto ambiental del cultivo de coca en diversas regiones de la Amazonía. Y también, por último, penúltimo, el cambio climático. Las alteraciones en los patrones climáticos, como el aumento de temperaturas y cambios en las precipitaciones, afectan la biodiversidad y los ciclos ecológicos de la selva. Según el MINAM y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, indican que el cambio climático está alterando significativamente los ecosistemas amazónicos. Y por último, construcción de infraestructura. Causa, la construcción de carreteras, represas y otros proyectos de infraestructura fragmenta los hábitats y facilita el acceso a áreas previamente inaccesibles, aumentando la presión sobre los recursos naturales. Un informe de la Defensoría del Pueblo del Perú señala los impactos ambientales de proyectos de infraestructura en la Amazonía. Consecuencias. Primero, pérdida de biodiversidad. La deforestación y la degradación del hábitat han llevado a la disminución de poblaciones de especies endémicas y la extinción de algunas. Y esto no solo por la deforestación y degradación, también por las minerías informales que muchas veces llevan colonias de personas a lugares que antes no habían tenido ese contacto el, eh, con el ser humano, con los animales que cría el ser humano y con los desechos que, la vida en sociedad del ser humano puede botar, expedir hacia la naturaleza. Y esto porque también se ha visto que, según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, muchas especies están en peligro crítico debido a la pérdida de su hábitat natural. Degradación de suelos. La tala y la agricultura intensiva han resultado en la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, afectando la capacidad de la selva para regenerarse. También tenemos la contaminación de ríos.
La minería ilegal, especialmente la que usa mercurio, ha contaminado muchos ríos, afectando la calidad del agua y la salud de las comunidades locales y la fauna acuática. Esto porque muchos podemos creer un poco de mercurio no hará mal a los peces, pero eso no es del todo cierto. Los peces están muy bien adaptados a lo que es su hábitat y a sus parámetros locales, zonales, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo de los peces. Los otros animales también es muy parecido. Pero en este caso, si se usa mercurio, se va a contaminar las aguas. Y estos animales, al mínimo cambio de parámetros, suelen morir bastante rápido. Y en la selva hay tipos de peces y animales acuáticos que son bastante importantes para la flora y cultura peruana, como lo que es el paiche, etcétera. Cambio en los ciclos hidrológicos. La pérdida de bosques altera el ciclo del agua, disminuyendo la capacidad de la selva para regular el flujo de agua y aumentando la incidencia de inundaciones y sequías. Lo que sabemos que provoca muchos desastres a nivel de poblaciones nativas, de humanos nativos, y a nivel de poblaciones animales también nativas del lugar. Y lo que lleguemos viendo, impacto en comunidades indígenas. En las comunidades indígenas que dependen de la selva para su subsistencia se ven afectadas por la pérdida de recursos naturales y la contaminación y el desplazamiento forzado. Y esto, ¿de qué manera lo podemos ver? De dos maneras. Hay dos tipos de comunidades indígenas, los contactados y los no contactados. Y las comunidades indígenas que son los contactados, como podemos ver el Shipibo Conibo o varias otras que están en reservas naturales, pueden ser contactados. La mayoría son contactados porque sabemos dónde se ubican, sabemos en qué lugar están y no son nómadas. Pero lo que juega acá es que han tenido contacto con la humanidad y usan herramientas que, aunque para nosotros parecen fútiles y parecen simples, para ellos es un gran avance. Como por ejemplo los machetes. Los machetes de acero, ellos no los tenían porque no desarrollaron esa industria de los metales. Lo que ellos utilizaban era lo que les daba la selva. Y aún así son comunidades indígenas. Pero las comunidades indígenas que dependen aún más de la selva para su subsistencia son los no contactados. Los no contactados son comunidades que han decidido no estar en contacto con la civilización o con el mundo civilizado, y que por ende se han vuelto pueblos nómades, se han internado en la parte más oculta de la selva y ahí desarrollan sus actividades. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que al no estar contactados, al no tener registro de quiénes son, no se les puede proteger. En ese caso, siempre resulta que hay altercados entre ellos y los mineros informales, lo cual resulta en muertes. Y lo negativo en esto es que las comunidades indígenas, contactados o no contactados, suelen tener una mayor relación de simbiosis y tienen mucha más conciencia de cómo convivir con su medio ambiente para que todo pueda darse en un ciclo constante y que no genere, como ya hemos visto, ninguna causa negativa en lo que es el medio ambiental, ningún impacto negativo. Por esto lo que tenemos que desarrollar como sociedad es una conciencia, alta conciencia y cultura en lo que respecta a poder respetar las zonas de las que extraemos los recursos y hacer estudios de impacto ambiental mucho más enriquecidos en lo que va a respectar no solo al impacto químico, sino también al impacto social. Muchas gracias y eso es todo.